Nuestro siguiente ponente es nuestro maestro adjunto del curso de endoscopía. Fue mi maestro. Tiene mucha experiencia con la colocación de los balones. Nos pasó muchos tips en nuestras épocas que estábamos de residentes y le tengo mucho aprecio. Él se dedica más a la cirugía, ajá, a cirugía, endoscopía y también tiene muchos conocidos de cirugía bariátrica. ¿Ok? Entonces le agradecemos al doctor José Gutiérrez Sotres que esté con nosotros. Gracias, doctor, por Muchas esta muestra. gracias. Muy buenos días. Realmente es un placer siempre estar aquí en este tipo de foros. Nos sentimos siempre en casa. Mi formación como cirujano fue en este hospital y también como endoscopista. Y bueno, nosotros aprendimos parte de lo que fue el inicio de la bariatría y en este caso del globo intragástrico. A veces también lo aprendimos a marchas forzadas. Realmente no tuvimos un curso como tal, porque antes no existía realmente un curso de globo intragástrico. Y realmente nos enfrentamos a diferentes problemáticas que las fuimos aprendiendo con el transcurso del tiempo. Vamos a empezar esta plática y tuvimos la oportunidad de conocer varios dispositivos que incursionaron en México, cuáles fueron los que realmente se quedaron y otros que prácticamente quedaron en desuso. Voy a poner la primera diapositiva. Como sabemos, el análisis de la obesidad, realmente nosotros como médicos debemos darle un contexto de toda la comorbilidad que rodea este padecimiento. Más sin embargo, y es una realidad, muchos de los pacientes que se acercan con nosotros más lo hacen con fines estéticos. Muchos de los pacientes son pacientes jóvenes, pacientes mujeres, hombres, que a lo mejor andan buscando tener un mejor aspecto físico, aunque nosotros como médicos prácticamente debemos de ver este padecimiento desde toda la comorbilidad que rodea a la obesidad. Como sabemos, hay todo lo que rodea a la obesidad es esta comorbilidad que trae alteraciones a nivel de vesícula, articulaciones, discriminación, problemas de embolismo, trombosis, alteraciones del sueño, diabetes, etc. Entonces, realmente nosotros debemos de enfocar precisamente todos estos manejos en ese contexto. Dentro de los tratamientos, como se comentó en la plática anterior, hay tratamientos que se consideran conservadores, que son todos los tratamientos dietéticos, ejercicios, los aparatos que anuncian en la televisión, que nada más el paciente se sienta en un silloncito y dejan que el aparato casi haga todo el contexto. Y sabemos que los resultados son malos e inconstantes, tanto a mediano como a largo plazo. Dentro de los tratamientos alternativos encontramos dos grandes rubros, que son los tratamientos endoscópicos y los quirúrgicos. El que corresponde a la evaluación en estas pláticas es a los tratamientos endoscópicos. Dentro de los antecedentes endoscópicos, el balón intragástrico surge como un auxiliar en el manejo de los pacientes con sobrepeso y obesidad. Lo manejo como un auxiliar porque realmente no lo podemos considerar la panacea para la solución de este padecimiento. Sabemos, como lo comentó previamente, el manejo de la obesidad es un manejo muy difícil y realmente el éxito de los pacientes depende de varios factores, aunque principalmente son tres los que debemos de considerar: el dispositivo o el tratamiento que vamos a escoger; dos, los cambios en los hábitos del paciente, que principalmente son aspectos dietéticos; y tres, la actividad física. Si se rompe cualquiera de estas tres partes, prácticamente el paciente podemos tener muchas variaciones en los resultados. El balón intragástrico surge precisamente como muchos de los dispositivos o de los procedimientos que empezamos a encontrar en el día a día. Tiene que ver mucho con la observación clínica de los pacientes y generalmente el globo intragástrico empezó a surgir precisamente de la observación de los pacientes que padecían besuares. La imagen aquí es una imagen radiográfica en donde vemos precisamente el besuar, cómo está dispuesto toda la cavidad gástrica, ya una vez cuando se extrajo el besuar.
Y precisamente la observación clínica nos empezaba a traducir de que si empezamos a tener un proceso restrictivo en el estómago, pues probablemente nuestra ingesta iba a ser muchísimo menor y esto pudiera traer consigo como resultado una pérdida de peso. Se empezaron a publicar diferentes estudios ya en el Lancet, por ejemplo, el globo intragástrico como un besuar artificial en el tratamiento de la obesidad. Y empiezan a surgir este tipo de artículos. Y en 1985 la FDA aprueba ya el balón intragástrico propuesto por Garland y Edwards. Este balón intragástrico en forma inicial fue hecho de forma cilíndrica, era de material de poliuretano con una capacidad de 200 a 220 mililitros de aire. Este es el artículo y las imágenes que correspondían precisamente al dispositivo. Conforme empieza a evolucionar el globo intragástrico, empiezan a cambiar las formas, empiezan a cambiar algunas alternativas de con qué lo iban a llenar, por qué si lo llenaban con aire, por qué no lo llenamos con líquido, y este líquido qué características debería de tener para nosotros poder vigilar a los pacientes. Fueron surgiendo otros dispositivos, como les comentaba, diferentes formas, algunos cambios en algunos materiales. Las casas comerciales empiezan a tratar de innovar. Dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para jalar nosotros más mercado? Pues a lo mejor variar en el dispositivo de llenado, a lo mejor variar si es con aire o con líquido. Y para 1987, como consenso, donde se estableció que debían de ser de material de silicón y llenados con una solución teñida de azul de metileno. Estos detalles son importantes porque realmente ya un globo colocado en la cavidad gástrica, pues decíamos, bueno, ¿cómo lo vigilamos? Sabemos que si lo llenamos con una solución teñida de azul de metileno, si por algo este dispositivo llegara a empezar a tener alguna fuga, pues el paciente empezaría a orinar de color azul, verdoso, y eso nos daría la pauta de que el dispositivo está fugando, ¿no? Ya sea porque a lo mejor el paciente cumplió más del tiempo establecido y el paciente se quedó con su globo y se lo dejó más tiempo y no acudió con el médico para su retiro, o porque el dispositivo puede haber tenido alguna falla que realmente nosotros no hemos observado más. Sin embargo, sí sabemos que a nivel mundial se han reportado casos de dispositivos que empiezan a fugar por alguna situación. Las ventajas potenciales del globo intragástrico es que es completamente reproducible, que se puede realizar este procedimiento bajo un estado ya sea de sedación o anestesia general, que se requiere lógicamente de la infraestructura endoscópica, que se considera un procedimiento por las características endoscópicas que es menos invasivo, menor incidencia de complicaciones, porque realmente en manos de expertos, pues realmente requiere de un estudio endoscópico que realmente tiene muy pocas incidencias de complicaciones, mayor aceptación por parte de los pacientes, menor costo a diferencia de una cirugía, porque lógicamente en una cirugía se requiere toda la infraestructura hospitalaria, etcétera, que incrementan los costos, puede ser mayor accesible, mayor reproducibilidad y dejamos con signos de interrogación la efectividad. Aquí debemos de contemplar y nosotros, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, ¿en qué momento nosotros consideramos que el globo es realmente efectivo? Yo creo que mucho depende del paciente que escogemos. Porque el paciente a veces llega y dice, oye doctor, yo quiero ponerme un globo intragástrico. Y a veces con fines comerciales dice, pásele. Pero a lo mejor va a ser el peor paciente. Y los resultados que nos va a ofrecer ese paciente no nos van a dar precisamente el éxito que estamos observando. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar mucho del contexto de a qué se dedica este paciente, qué es lo que hace. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo que tuvimos con un paciente que era empresario. Y este empresario, pues su modus vivendi era en restaurantes. Entonces él decía, bueno, pues es que yo me la vivo en restaurantes con comidas de negocios y bueno, como estoy comiendo y estoy con los clientes, esto hace que yo consuma tenga mayor consumo de calorías y lógicamente no pierdo peso.
le pusimos un globo intragástrico porque el paciente estaba muy insistente, más sin embargo su modus vivendi, que seguía siendo en un medio de restaurantes, aunque él decía, bueno, pues es que ya no como tanto, pero a él le gustaba tomar. Y entonces la cantidad de calorías que él ingería, aunque él no comía alimentos con alto contenido calórico, pues lógicamente la bebida fue lo que nos empezó a limitar los resultados de este paciente. Los tipos de balones. Realmente todos los balones que hay actualmente tienen el mismo contexto. Es un dispositivo que se coloca en la cavidad gástrica, que es un procedimiento restrictivo, y realmente las casas comerciales lo único que han tratado de modificar en ese sentido, uno, es la vida de este dispositivo, que inicialmente los dispositivos se dispusieron para 6 meses, lo empezaron a incrementar, las casas comerciales dijeron, bueno, pues es que mi dispositivo dura 1 año. Ah, ok. Y las casas comerciales dicen, bueno, pues si ya tenemos de 6 meses y ahora de 1 año, pues ahora, ¿qué le puedo yo añadir para con fines comerciales que sea algo más atractivo? Ah, pues a lo mejor que es un balón que es ajustable. Entonces, eso es la competencia que han tenido las casas comerciales. Más, sin embargo, el contexto del globo es exactamente el mismo. Empezaron a cambiar algunos dispositivos y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para también hacerlos más atractivos? Y nosotros tuvimos la experiencia de ser de los primeros grupos cuando llegó un dispositivo que se llamaba Ovalón. Aquí les traje yo el kit de este dispositivo. Es un globo que se inflaba de aire. Tenía un dispositivo por donde se hacía el llenado y lo atractivo de este dispositivo es que venía en una cápsula. Como ven, es una cápsula generosa, no es una cápsula como de un medicamento. Y lo atractivo era que esta cápsula, el paciente lo llevaban a una sala de rayos X, no se necesitaba ningún dispositivo endoscópico. El paciente la deglutía. Este dispositivo se conectaba a una pistola que venía con un cartucho de aire y ya como la cápsula venía con un pivotito de metal, con ese vigilábamos cómo viajaba precisamente el pivotito y llegaba a la cavidad gástrica y ya estando en la cavidad gástrica, entonces con la pistola lo inflábamos y ya podíamos colocar 1, 2, hasta 3 balones en una sola sesión. Son balones entre 150 y 200 mililitros, bueno, en este caso de aire. Pero esto era lo atractivo de estos ovalones, que no era un procedimiento endoscópico, mas sin embargo funcionaba exactamente igual. Tuvieron un auge de aproximadamente como 1 año, tuvimos la oportunidad de colocar, yo creo que alrededor de unos 20 ovalones, pero realmente el proceso de restricción en los pacientes, algunos pues no les causaba el efecto que estábamos esperando y lógicamente el dispositivo quedó en desuso. Es importante de los dispositivos que tenemos en forma comercial en México, conocer la anatomía del dispositivo. Principalmente hay 2. Uno que es el dispositivo que tiene la facilidad de poderse ajustar. Es un dispositivo que probablemente algunos ya conozcan el nombre comercial, que se llama SPATS. Y esto es importante que nosotros como endoscopistas lo conozcamos porque hay muchos pacientes que se acercan con nosotros, que se pusieron un dispositivo en otro lado y a veces el paciente ni siquiera sabe qué se colocó. Entonces, por ejemplo, esta anatomía de este globo es un dispositivo que tiene un circuito que nosotros cuando lo colocamos por endoscopía, el dispositivo ya viene preformado. Se hace el análisis endoscópico, se introduce el globo y tiene un circuito de llenado que nosotros lo extraemos mientras está ya el dispositivo dentro del estómago, lo extraemos y a través de este circuito nosotros llenamos el globo.
La capacidad de este globo va entre 400 hasta 800 mililitros que hemos llegado a detectar. Lógicamente, llenarlo 800 queda muy, muy ajustado. El promedio son 400, 450, 500 mililitros. Y la ventaja de este dispositivo es que de alguna manera, si el globo por alguna situación está muy ajustado, tenemos la facilidad de extraerlo, quitarle la suficiente cantidad de líquido para que las paredes del globo no se adosen tanto a la cámara gástrica y de alguna manera podamos facilitar la ingesta del paciente. Al igual, si es un globo que está demasiado flojo, tenemos la facilidad de poderlo llenarlo nuevamente. Esto es lo atractivo de este dispositivo, pero en sí el globo sigue funcionando igual que los otros dispositivos. Los otros dispositivos son de llenado único. Aquí tenemos más que nada que calcular precisamente para que no nos quedemos muy ajustados la cantidad de líquido que vamos a ir administrando y esto lo hacemos bajo la observación durante el procedimiento endoscópico. Entonces, generalmente en promedio se llena entre 400, 450 hasta 500 mililitros, que veamos que precisamente el globo tiene un poco de juego dentro de la cavidad gástrica y que lógicamente nos permita que el paciente cuando coma pueda facilitar el transcurso de ese alimento al resto del tubo digestivo. Entonces, esto es importantísimo saber porque si nosotros vamos a dedicarnos a colocar globos intragástricos, la colocación realmente puede ser algo muy sencillo, pero el retiro de un globo puede ser o muy sencillo o muy complicado. Y sobre todo si no conocemos los diferentes dispositivos, porque si nos llega el paciente, me colocaron un globo intragástrico, doctor, quiero que me lo quiten. Oiga, ¿y cuál le pusieron? Pues quién sabe. Debemos de tener todo el armamento dentro del consultorio para enfrentarnos tanto a un dispositivo de llenado único como un dispositivo con estas características. Dentro de como les comentaba, de las opciones que hay en el mercado, las diferentes casas comerciales empezaron a tratar de hacer su dispositivo más atractivo, pues, por ejemplo, en este caso del Orbera, que es de 365, que lógicamente era, al principio los Orbera eran de 6 meses, y este Orbera de 365, pues es ampliar la vida de este globo intragástrico. Alternativas que empezaron a surgir a nivel mundial de la marca Metsil, que esto generalmente eran dispositivos que se colocaban en Europa. Sabemos que ahora actualmente en México tenemos la marca Lexval, hay otra marca que también se marca Silimed. Silimed era una empresa que inicialmente se empezó a formar dispositivos de implantes, sobre todo de implantes para cirugía estética. La marca Heliosphere, que es el globo de aire. Nosotros aprendimos, nos enfrentamos un día a un globo de aire por azares del destino y realmente fue una experiencia para nosotros un poquito desagradable porque por más que tratábamos de desinflar el dispositivo, nos tardamos un buen rato, no sabíamos que el paciente tenía un dispositivo de aire, esperábamos encontrar que fuera líquido, que pudiéramos extraerlo más fácilmente y este dispositivo para extraerlo realmente se nos complicó bastante su extracción. ¿Por qué? Porque al tratar de vaciar el contenido, en el mismo globo se formó una bolsa de aire y entonces se nos empezaba a atorar a nivel del cardias. Entonces la extracción realmente se nos complicó bastante. Tuvimos que romperlo en varias porciones para que al momento de que lo extrajéramos por vía del cardias, se exprimiera el globo y saliera todo el contenido. Este es el SPATS que yo les comentaba, que es un dispositivo ajustable. Les pasaremos ahorita los dispositivos también para que los vean. De la marca Alurion, como les comentaba, estos son dispositivos como el Ovalón, que eran en cápsula, que no requieren de anestesia, no requieren de cirugía, no requerían de una endoscopía. Simplemente al paciente lo llevábamos a una sala de rayos X, el paciente deglutía el dispositivo, se inflaba y salía el paciente con su globo.
Estos dispositivos generalmente son biodegradables, entonces no había la necesidad de quitarlos. Este es el mismo dispositivo, que ya lo vimos ahorita. Este es el ovalón, que nosotros tuvimos la oportunidad de colocarlo aquí en México alrededor de unos 20 dispositivos. Aquí se los vamos a presentar. Y algo muy importante, y creo que es no casarnos con el paciente de que el paciente nada más debe de perder peso. Algo súper importante es que debemos hacer un análisis corporal en todos los pacientes. Nosotros generalmente recomendamos que se haga un análisis de tipo InBody. El análisis InBody es importante porque el dispositivo nos revela precisamente la tasa metabólica del paciente. En promedio, una tasa metabólica está fluctuando entre los 1.300, 1.500 kilocalorías en su tasa metabólica basal, es decir, cuando el paciente no está en ninguna actividad. En el momento en el que el paciente empieza a tener actividad física, se incrementa esta tasa metabólica alrededor de unas 250, 300 kilocalorías en un día a día. Es decir, por eso, cuando nosotros nos encontramos en los productos alimenticios y leemos la tabla de información nutrimental o en un anuncio de la televisión, generalmente el producto siempre nos dice, este producto está calculado para una dieta de 2.000 kilocalorías al día, porque generalmente ese es el promedio de consumo de cualquiera de nosotros. Cuando nosotros empezamos a incrementar nuestra actividad física es cuando empezamos a sumarle esas kilocalorías y es cuando nosotros podemos empezar a jugar el aspecto nutricional. El análisis InBody, como muchos de ustedes lo saben, es un análisis que se realiza por medio de impedancia. La impedancia, como también muy probablemente sepan, vamos a dar un clic aquí nada más al video, nada más para recordar cómo funciona la impedancia y de alguna manera cómo el aparato nos permite analizar qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo. El análisis de impedancia es un circuito eléctrico que empieza a fluir por nuestro cuerpo y lo que a lo que impedancia se refiere es que este circuito eléctrico, sabemos que el mejor conductor de la electricidad, ¿cuál es? El agua. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos diferentes tejidos que precisamente están con este líquido. Entonces, ¿qué tejidos son los que tienen mayor cantidad de agua? ¿El músculo o la grasa? El músculo. Entonces, en un análisis de impedancia, lo que hace es que este circuito eléctrico empieza a fluir y el aparato lo que distingue es precisamente cuál es mi composición, cuánto yo tengo de músculo, porque es cuando el circuito eléctrico empieza a fluir más rápido, y cuánto tengo yo de grasa, porque cuando nosotros tenemos mayor cantidad de grasa, el flujo de la electricidad se va deteniendo. Entonces el aparato puede determinar qué porcentaje de grasa tenemos, qué de músculo, etcétera. Hay varios rubros que analiza el InBody, lo que es el análisis de la composición corporal, que es el agua corporal total, las proteínas, los minerales, la masa grasa corporal, y la sumatoria de todo eso nos da el peso total del paciente. El análisis de músculo grasa, que ya es como tal el peso del paciente, la masa de músculo esquelético y la masa de grasa corporal. El análisis de obesidad, ya también nos hace el análisis si este paciente se encuentra de acuerdo al índice de masa corporal en sobrepeso, obesidad grado 1, 2, 3 o superobesos. Y el porcentaje de grasa corporal. Así nosotros podemos dar un seguimiento real del paciente. Esto sería lo ideal hacerlo en todos los pacientes. No solamente casarnos nada más con lo que es el peso del paciente. Como la puntuación InBody va hasta los 100 puntos, y aquí es como en la escuela. La calificación aprobatoria que todo paciente debería tener por lo menos es de 80. Si tenemos abajo de 80 puntos, en este caso 61 puntos, lógicamente tenemos que ayudar a este paciente. Y esto es lo que les comentaba, la tasa metabólica basal. Aquí, por ejemplo, en este análisis InBody sale de 1.350 kilocalorías, que es en su estado basal, pero al momento en el que el paciente empieza a tener actividad física, esta tasa metabólica se puede incrementar y por eso la mayoría de los alimentos dicen,
Este alimento está basado en una dieta de 2000 kilocalorías, que es el promedio. Esta es una paciente 100% de Globo, pero algo que yo siempre les transmito cuando presento esta diapositiva es cómo esta paciente se toma su primer fotografía y cómo termina ella tomándose la última fotografía. Ella se toma su última fotografía en un outfit deportivo, sus licras, sus tenis, porque precisamente esta paciente entendió muy bien el concepto del globo. No le dejó toda la chamba al globo como tal, sino sabe que esto es un sistema en el cual incluía el aspecto nutricional y el aspecto del ejercicio, para que esta paciente, que fue una paciente súper exitosa, llegara a esas características. Como conclusiones, el globo intragástrico constituye una alternativa viable para el control y reducción de peso. Los mejores resultados es en los pacientes bien seleccionados. Requiere de apego al programa de una dieta y ejercicio, aprendizaje de un nuevo estilo de alimentación, estilo de vida, alternativa como una preparación para un procedimiento quirúrgico definitivo. Es a donde generalmente ahorita se le está enfocando un poquito más al globo intragástrico. A lo mejor son pacientes que tienen una obesidad grado 2, grado 3, que el globo intragástrico va a ser una ayuda para llevar a este paciente a unas mejores condiciones en su comorbilidad y que de alguna manera entre a un tratamiento ya definitivo. Es otra de las vertientes que se le está dando al globo intragástrico. Es decir, mejorar sus condiciones y que esto lo lleve a una cirugía bariátrica definitiva. Sobre todo si el paciente está bien apegado y ya entendió todo el concepto que es la dieta, el ejercicio y el dispositivo que se vaya a colocar. Por su atención, muchas gracias.